La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Acentos, un programa dedicado al análisis y debate de los temas más trascendentes del momento, todo desde una óptica juvenil, diferente, y en esta ocasión tenemos como invitado a Pedro Rodríguez de la Torre, un gusto que nos acompañe, director del Centro de Integración Juvenil, y también Benjamín Contreras, que es coordinador de esta casa editorial de la Jornada Zacatecas. Para eso tomaremos como punto de análisis en nuestro debate el día de hoy, será el tema de la legalización de la marihuana. Un tema sin duda controversial, polémico. Existen puntos a favor, puntos en contra, argumentos desde las dos ópticas, desde las dos trincheras. Y me gustaría partir del caso de Uruguay. El caso de Uruguay es ahorita paradigmático, es el modelo, digamos, en América Latina que acaba de legalizar el mercado de la marihuana. Antes, ya en 2012, despenalizó el aborto hasta la semana 12, eso es interesante conocerlo, y la aprobación del matrimonio igualitario también entre dos personas del mismo sexo, y hasta hace poco la legalización de la marihuana. Son tres temas fundamentales que en teoría van a ser los que van a ser debatidos en los próximos meses, en los próximos años, en toda América Latina y en el mundo en general. Hay posturas a favor, hay posturas en contra. Presuponemos que el Centro de Integración Juvenil tiene una postura muy clara respecto a la legalización de la marihuana, que es estar en contra de esta despenalización. ¿Por qué estar en contra, director? Bueno, gracias primero por invitarnos y por permitir que la gente conozca nuestra postura. Centro de Integración Juvenil maneja la postura de no despenalización y legalización de la marihuana por dos puntos importantes. Uno de ellos es la salud pública. Si legalizamos la marihuana, obviamente va a haber una afección muy severa en la salud pública. ¿Por qué? Porque la marihuana genera cambios a nivel físico y a nivel psicológico en el sujeto, y esto nos llevaría a que tendríamos que fortalecer y reforzar las áreas de atención de salud. Otra es que obviamente el trabajar la legalización y despenalización va a incrementar el consumo en nuestra población niño y adolescente, y lógicamente se perdería la percepción de riesgo. Al perder la percepción de riesgo, el joven es presa más fácil de caer en el consumo de drogas, porque lógicamente no lo ve como algo que puede generarle un daño. La postura de nosotros es que la gente pueda conocer los daños que genera el consumo de drogas a nivel físico, psicológico, las repercusiones sociales y obviamente también en cuanto a su desarrollo como individuos, que puedan permitirse generar estrategias de decisión más sana. Si el sujeto tiene un conocimiento científico de cuáles son los daños y los perjuicios del consumo de alguna droga, en este caso la marihuana, va a tener una libertad de elección de forma más certera. Va a ser más asertivo, va a ser obviamente más precavido y va a tener una capacidad de razonar con fundamentos viables. Lamentablemente, el adolescente o la población ha sido confundida con una serie de vertientes. De repente se les plantea que con la legalización de la marihuana, el crimen organizado va a reducirse. Nosotros consideramos que es un error, es una falacia muy grande, debido a que el crimen organizado no solamente trabaja con marihuana, trabaja con un sinfín de vertientes y lógicamente al obstruir, pensémoslo así, ese tipo de mercado van a fortalecer otros mercados, entonces se afectaría a otras áreas. Otra es que se dice que se podrá igualmente pegar en el bolsillo del crimen organizado. No va a haber una afección en el bolsillo del crimen organizado si se legaliza o no se legaliza. Se ha mencionado un sinfín de estrategias, el tan sonado caso de Holanda, donde se hacen los famosos coffee shop, donde es cierto tener un control dentro del coffee shop, pero fuera del coffee shop había prostitución, había tráfico, había delincuencia, e incluso ya fueron cerrados. Está el caso de Suiza, donde se genera el parque de la inyección, donde en un principio eran cientos de personas que acudían para consumir la droga, pero posteriormente se convirtió en miles. Se transformó en un problema de salud pública que optaron precisamente por cerrarlo. En México
La gente cree que si se legaliza se va a solucionar un sinfín de problemas que a nuestro juicio no van a ser solucionados y sin embargo van a disparar un fenómeno muy grande. Va a incrementar el consumo y lógicamente no tenemos la capacidad ni estamos preparados para enfrentar el consumo de drogas cuando se incremente. Por decirte un caso, Zacatecas solamente tenemos 5 centros Nueva Vida, tenemos un centro de integración juvenil en la capital, 3 en otros municipios y no cubrimos las necesidades de la demanda. Hay un sinfín de centros, pero son lucrativos. Hay un sinfín de centros que no respetan los derechos del usuario de drogas. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a permitir, a un juicio muy personal, que la gente siga lucrando en mayor forma con el consumo de drogas. Todo esto tendríamos que buscar que la gente conozca, que la gente se informe y que obviamente tome la mejor decisión. Nosotros apoyamos el debate. Estamos totalmente de acuerdo en el debate, que la gente pueda conocer las diferentes posturas, pero también que seamos claros, que seamos precisos y que no tratemos de engañar a la gente con soluciones mágicas. Muchísimas gracias. Hay 2 puntos que creo que nos parecen esenciales, o me parecen esenciales, Benjamín, que es la salud pública, la toca aquí el director, es algo que sin duda tendría que ser discutido en su momento, o es más, en este momento tendría que ser discutido, y también la cuestión del consumo. El director comenta que se incrementaría el consumo de marihuana. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Hay un problema de salud pública? Sí. Ahí podría haber un aumento del consumo. ¿Cómo lo ves tú, Benjamín? Yo en este caso, y como dice aquí el señor Pedro, realmente es muy interesante el hecho de, como dice, los hechos, ¿no? Los ejemplos y lo que está dando, ¿no? De manera histórica, yo hubo una situación donde se legalizó la marihuana aquí en México. Fue en febrero de 1940, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, cuando legaliza esta situación y que de manera científica estaba comprobándose cómo el consumo sí estaba bajando. Pero ¿cómo? Que es algo muy importante. Sabemos que es algo nocivo, ¿no? Como puede ser la comida chatarra, más bien no como puede ser, como no es la comida chatarra, como no es el alcohol, lo que es el tabaco, y que son siempre los ejemplos, ¿no? Que va a haber ahí. Pero algo muy importante ahí que fue el control. Esa información clara y decir y tomarlo como un problema de salud pública, que es parte de esa posición que tiene el centro, que es algo muy importante, que por desgracia no es la posición en este caso del Estado como tal, como regulador de esto. Entonces ese es un problema muy fuerte porque ¿en qué se basan? En el trasiego, más no en el consumo. Parte del problema que ahorita y que yo creo que se pone mucho en debate es que en el último sexenio que pasó de Felipe Calderón creció más de 1000% el consumo de estupefacientes en el país. Llámese de cualquier índole y como acaba de decir, sí es una falacia el hecho de decir, también está comprobado que la violencia se va a acabar debido a que se legaliza la marihuana. No se va a acabar, pero sí es, porque aparte ellos viven, y ahorita es parte de la evolución que han tenido esas organizaciones criminales en cuanto a extorsión, el mismo piratería, tienen todo, es toda una compañía, ¿no? de cuestiones ilegales. Pero algo muy importante es de que como tal el consumo ha subido demasiado. Entonces lo importante es, mientras más esté en lo oscuro, mientras más esté fuera de las manos de un árbitro o alguien que lo pueda regular, es el problema. Hay unas paradojas muy interesantes donde sí es legal portar algo, pero ¿quién te la vende? O sea, ¿dónde vas a consumir eso? Los doctores, entonces, ¿dónde las consiguen? Los medios, ¿dónde los consiguen? Entonces es algo muy importante también de tener, en este caso, legalizarla, pero en un sentido muy controlado y limitado. El ejemplo de los 40 es muy interesante porque hicieron un monopolio de actividad. El gobierno hizo una por decirlo así, empresa, o sea, es del gobierno y nosotros controlamos. En las cárceles empezaron a darle, a los consumidores empezaron a darle marihuana y principalmente la violencia dentro de sí se acabó, comprobado, ¿no? Y fueron unos meses, fueron de febrero de 1940 a julio de 1940. ¿Qué pasó? Y por eso aquí pasa, son las circunstancias externas. Porque estamos hablando del por qué también la gente consume. Podemos pasar a esos niveles en donde ya el hecho de que estamos hablando de qué tipo de sociedad estamos hablando. Entonces, como tal, para mí, en este caso, análisis que se ha hecho, creo que hay ejemplos donde sí se puede legalizar, pero claro, con todas esas reservas, entendiendo que es algo nocivo, pero que la demanda como tal, el consumo como tal ahorita, está haciendo que la gente entre a ambientes que no son propios también de esos lugares, pero que lo siguen haciendo. Y que es algo muy importante regularlo. Y en este caso, a la gente que ya está metida, no criminalizarla, porque es un problema de salud. No son criminales, es gente que cayó enferma en algo muy grave, ¿no? Entonces, es algo muy importante eso. Entonces,
parte de esa situación es un poquito ahí de esos planteamientos, donde hay un ejemplo histórico en México y que actualmente la sociedad yo creo que es muy importante que se dé cuenta de tener confianza y que se tomen las decisiones buenas, pero que haya un buen árbitro en esto, que haya una persona que sí regule esta situación, ¿no? Yo creo que coincidiríamos, a pesar de que haya una postura en contra y una postura quizá a favor, con reservas, de la legalización, en que es fundamental que el Estado asuma su papel de Estado. El Estado visto con mayúscula, con altas, pues. Casi que nos podríamos abocar a un tema de economía keynesiano. El Estado ha perdido, pues, fuerza en regular. Existe drogas legales nocivas a morir, digámoslo así, en un sentido literal y metafórico, que es el alcohol y el tabaco. Son legales esas drogas. Fuera del aire, comentaba ahorita el director Pedro, que uno puede mandar a un niño a la tienda y puede venderle el tendero tabaco, puede venderle cerveza. ¿Qué está pasando ahí con la regulación? O sea, es importante, más allá de lo nocivo, ¿no?, que puede funcionar o que puede tener una droga, un estupefaciente, una sustancia, que prácticamente todo lo tiene, o sea, todo es nocivo para el ser humano hasta cierto punto, aunque parezca un lugar común esto, pero la regulación, o sea, el Estado no ha asumido su papel regulador. Y no solo podemos hablarlo en el sentido a lo mejor de la marihuana, que ahí podría ser lo criticable en este momento, pero el Estado ha perdido el papel que debería de estar jugando en un sentido keynesiano, en un sentido de regular el mercado, en un sentido de regular las normas, pues, sociales. Ahí a lo mejor se encontraría un punto en contra, digámoslo así, de la legalización también. O sea, el Estado no ha asumido su papel, pero quizás si lo asumiera, podría ser diferente, porque si asumiera a lo mejor también en la cuestión del tabaco, si asumiera la cuestión del alcohol, si esto estuviera bien regulado, quizá no podría ser un problema, o quizá no sería un problema de salud pública como lo imaginamos en esas dimensiones. ¿O qué piensa usted, director? Mira, yo creo que es importante revisar varias vertientes. Tú dices, bueno, ok, no está regulado, no hay sanciones hacia las personas que violan esa regulación y no hay una información clara y certera. Si fortalecemos la regulación, si las sanciones se aplican como está establecido, informamos a la población y la concientizamos, lógicamente, aun cuando vaya el niño a comprar el cigarro o la cerveza, si el tendero está concientizado, si el tendero sabe que esto genera un daño, aun cuando sea solamente un tabaco, lógicamente no lo va a vender. Y eso permitiría que empecemos a generar un cerco protector. Sin embargo, como la gente no está bien informada, como la gente carece de una conciencia de enfermedad, ellos minimizan la problemática. Es un cigarro, es una cerveza. Pero si ellos conocen todo el impacto que va a llevar ello, lógicamente vamos a poder fortalecerlo. Entonces, es un trabajo de todos, del gobierno, de la población, de las instituciones. Entonces, si trabajamos en equipo, vamos a permitir que la gente pueda evitar el consumo y ya no tendríamos que buscar fortalecer otras áreas. Hace un momento comentabas del gobierno anterior, es cierto, se fortaleció mucho el ataque al narcotráfico, pero se descuidó un factor muy importante que se llama prevención. Entonces, si se descuida la prevención y atacas solamente una parte, no vas a concientizar ni vas a lograr nada. Si hacemos el opuesto, que esa es nuestra función, y le apostamos a la prevención, vamos a reducir que la gente busque la droga. Si reduces que la gente busque la droga, lógicamente va a haber menor producción. Y si hay menor producción, lógicamente estamos fortaleciendo y reduciendo este problema de salud pública. Entonces, sí es un trabajo muy importante la regulación, la sanción, pero lógicamente nosotros le apostamos más a la información y a la prevención. La prevención es algo que sin duda de legalizarse la sustancia, el estupefaciente, tendría que tener una campaña inmediata, paralela de prevención. No sé qué opinas tú, Benny. O sea, es indiscutible, digamos eso, casi. No, pues es claro, y lo que dice aparte, de que hay que entender que se debe de tener muy claro, y yo creo que lo sabemos, ¿no? O sea, en general, desde la escuela, instituciones, o sea, de que saben que es malo. Entonces, pero debe hacerse mucho más fuerte. Y aquí en este caso, parte de con o sin, se debe de hacer legalizado o no. O sea, y que se sigue trabajando en eso. Pero el problema de aquí es de que con la legalización se pasan, y que no solamente, y es el punto común, dice, sabes que está mal. O sea, sabes que está mal y que se debe prevenir.
O sea, eso es importantísimo, que por desgracia, pues no lo pensaron así. Y hicieron que toda esta violencia que seguimos viviendo de cierta manera, y se sigue viviendo en varias partes del país, pues se sigue manteniendo una política que pues no ha ayudado mucho, ¿no? Y que ha sido, al contrario, muy perjudicial, y se los han dicho, y no toman en cuenta, ¿no? Pero eso es un tema aparte. Aquí en este caso lo que ha explotado es ese trasiego que al final México para nada era un país consumidor. O sea, los porcentajes eran muy bajos, hasta a partir de el 88, 89, se habla mucho, y es muy interesante, se liga mucho con el Tratado de Libre Comercio. Que ya pasamos a cuestiones económicas y políticas. A partir de ahí empieza a cambiar mucho la lógica de consumo acá. Empieza a crecer un mercado, claro, es un país que ha crecido, somos 112 millones, pero también no por ello va a ser que todo el mundo esté ahí, pero esas barreras que pueden Estados Unidos, las políticas que han hecho, que bueno, mismo, a mí el factor histórico a veces podemos encontrar muchas respuestas desde ahorita. ¿Qué pasó en esa situación que hablamos en esos 40? ¿Qué sucede? Estaba viendo cuestiones positivas. En este caso, el doctor era Leopoldo Salazar Viniegra, que era, en este caso, se le consideraba en su momento el pastor mexicano. Era por ahí parte de lo que se le decía. Él decía, ¿sabes qué? Esto no, sean investigaciones, y algo que él ponía sobre la mesa es muy interesante. Mientras sea legal, yo puedo investigar de una manera completa esto. Algo que es libre de poder hacerlo, y puedo poner medidas más interesantes que cuando es ilegal. Porque cuando es ilegal hay muchos datos escondidos, hay muchas situaciones que no se pueden mover. Y yo digo, en ese punto para mí es positivo. Totalmente acorde a que sea cuestión de salud, que sea muy restrictivo, pero que sea más abierto para entender también la lógica de consumo. Porque nosotros lo vemos como algo, se le puede decir como un prejuicio de quien consume, quiénes son, cómo se están, en este caso clases sociales, estatus económico, cuestiones de usos y costumbres de la gente que está, pero realmente es muy amplio las personas que están aquí. Entonces, eso nos permitiría también analizarlo y poder contrarrestarlo y controlarlo. ¿En qué sentido? Que es más abierto. Tú tienes ya el conocimiento de que está aquí, está aquí. Ahorita se dice que está ahí, se dice que está allá. Hay estudios que te lo dicen y todo, pero realmente al final, siendo ilegal, es un problema muy fuerte. Vos lo mismo, en el sentido de ese control, que sea más amplio, que eso es algo muy importante, y sea visorio. Y que en este caso, al momento de poder verlo, dices, ¿sabes qué? Ese es el problema. Va a haber un proceso lógico, si se da o no, y si se da, un proceso de experimentación en el sentido de que eso no pasó en México, está pasando algo que no pasaba, o sea, ese consumo tan fuerte. Entonces se busca de una manera como contrarrestar, por eso me digo que esa legalización y que es esa dinámica, ¿no? Que vamos a ir también trabajando como sociedad. Y también un punto importante, no decidir también por las personas. Hay un contexto muy complejo, y parte en el centro, yo sé que lo analizan, que es un contexto muy complejo social, cultural, económico, que hace también que conlleva muchas situaciones. Entonces eso es muy importante, ¿no? Ese es un tema que nos gustaría abordar ahorita, la cuestión de las libertades, pero ahorita me gustaría conocer en este momento esa posición. Hablan de un consumo, un estudio del consumo. ¿Qué está consumiendo la gente? ¿Qué están consumiendo los mexicanos? ¿Qué están consumiendo los digamos, drogadictos, por decirlo de alguna forma, adictos a algo o a alguna sustancia? ¿No encontraríamos un aspecto benéfico dentro de la legalización, digamos, el estudio del consumo, para que no haya incertidumbre en qué se está consumiendo, y que si esa sustancia es mucho más nociva, podría ser mucho más nociva que otra, si se legaliza, si se estudia, si se regula hasta cierto punto? ¿O qué posición asumiría el Centro de Integración? Mira, un problema, la marihuana es la droga de mayor uso a nivel mundial en cuanto al aspecto ilegal. ¿Por qué es la de mayor uso? Se pueden ver varias vertientes. Una es la idea o la creencia de que es natural y no genera daño. Otra es el costo, es una de las drogas más económicas. Sin embargo, actualmente en Zacatecas, para darte el dato preciso, las mayores drogas que se usan es alcohol, tabaco, marihuana, cocaína e inhalables, en ese orden, ¿sí? Si la gente solamente fuera usuaria de una droga y la legalizamos, tal vez tendremos un buen control. Sin embargo, los números y los datos duros nos reflejan que en Zacatecas son poliusuarios. No tenemos un solo paciente que sea usuario de una sola droga. Todos usan entre 2, 3, 4, 5 drogas. Aquí el punto importante es que la gente debe de entender que la droga no es la que genera la adicción.
La adicción la generamos nosotros como individuos. Si fuese la droga, lógicamente todas las personas que han probado una droga en su vida serían drogadictos. Mas, sin embargo, tenemos un número muy elevado de gente que la ha probado, no le fue útil, no le sirvió y la deja de lado. Cuando yo te decía hace un momento que es importante que la gente esté informada, orientada y tenga muchos recursos, es precisamente para evitar eso. La gente cuando se engancha, como le podemos llamar, en el consumo de drogas, es porque esa sustancia le sirvió para sentirse mejor. Entonces, entramos al fenómeno de la salud mental. Si yo estoy deprimido y me invitan una droga X, la consumo, me siento mejor, creo que con esto puedo solucionar la problemática que estoy viviendo, lógicamente me voy a enganchar con ella y se vuelve un círculo vicioso. Un factor importante es que si la gente empieza con una droga, y más cuando se es niño o adolescente, va a brincar hacia otra droga. ¿Por qué? Por el propio desarrollo. El adolescente busca experimentar cosas diferentes. Es una forma de buscar esa individualidad, el ser auténtico y el mostrar que puede tomar decisiones. Entonces pensamos, se involucra en el consumo de marihuana, cuando llegue el fenómeno de la tolerancia y la dependencia, ya no va a satisfacerlo y va a brincar a otra droga. Por eso hablamos de que son droga puente. Entonces, el joven va a estar dando ese tipo de brincos, luego cocaína y luego cristal y un sinfín de drogas para experimentar ese tipo de sensaciones. Entonces, hay muchas drogas que están consumiendo en Zacatecas, las que te mencioné son las principales, pero sí sería importante que viéramos esa vertiente. Es un problema de salud mental. La droga no es la que genera la adicción, es el sujeto quien genera la adicción. Sí, sin duda. Buscaglia, también hablando de la Edgardo Buscaglia, este académico de la Universidad de Columbia, habla justo de varios aspectos que hemos tocado en esta mesa de diálogo, en donde dice, sin duda legalizar las drogas no va a golpear tan fuerte financieramente como pensamos a los cárteles de la droga, los cárteles criminales. ¿Por qué? Porque ya tienen diversificado su mercado, ya no solamente manejan una sola droga, sino varias drogas y muchos otros mercados negros, mercado de contrabando, armas, trata de blancas, piratería, además. Otra cuestión interesante de la que habla Buscaglia es que sí, quizá empezamos a legalizar este tipo de drogas, podríamos empezar también a generar mecanismos de Estado, otra vez volver al Estado, en donde empiece a haber difusión de los conocimientos de qué provoca esta droga. Si la consumes, esto puede pasar, lo que ahorita no se ha hecho. O sea, la cuestión preventiva está muy por debajo de la cuestión reactiva, de la cuestión de la violencia, digámoslo así, ¿no? Lo que no ha generado es inhibir el consumo, no ha generado el trasiego de drogas, no ha generado sino más bien cosas negativas, digámoslo así, esta guerra llamada contra el narco. Sin embargo, si el Estado empezara a transitar a una vez más tomar las riendas de un mercado, porque al fin y al cabo es un mercado, llamándolo así, lo comentaban ahorita en un momento, el consumo, la Constitución no lo prohíbe y no está penalizado el consumo de la marihuana. Sin embargo, sí está penalizado la producción y distribución de la marihuana. Entonces, asumiendo estos tres aspectos, estamos hablando de un mercado al fin y al cabo. Entonces, si el Estado mismo toma las riendas de este tipo de mercados y pone las reglas en claro, quizá podríamos tener mejores mecanismos para prevenir, quizá mejores mecanismos para distribuir e igualmente para que tengan esta sustancia nociva, el THC en la marihuana, que tengan niveles a lo mejor no tan fuertes o que no lastimen tanto el organismo del consumidor, como regular, si se hace bien, el alcohol, como regular quizá también el tabaco. Aquí entra el tema de las libertades. Hace poco, digamos ahorita en el tema, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aboga porque este debate se centre en el tema de las libertades individuales, en el tema de cada quien es libre de decidir al fin y al cabo qué va a consumir y cómo lo va a consumir. Sí va a haber problemas de salud pública generales si esto se sale de control, si el Estado, digamos, no asume su posición de Estado. Pero algo que es indiscutible es que tenemos que empezar a transitar, los estados están haciéndolo, los estados principalmente de izquierda de Latinoamérica, a abogar por las libertades individuales
de los ciudadanos, de los individuos, pues. Entonces, este es un tema interesante también, el tema de las libertades. Uno es libre de consumir tal o cual sustancia. Esta posición de derechos humanos en el Distrito Federal es interesante. Hay que abocarnos a este debate, pero en el tema, privilegiando el tema de las libertades individuales. No sé cómo lo ves tú, Beni. O sea, este tema es interesantísimo. Y es que ahí pasamos al tema social, al entorno social, al contexto social. ¿Y qué sucede ahorita con lo que decía aquí el señor Pedro, o sea, el director? Realmente es interesante el hecho ahorita que sea como llegar y cómo gente y es normal, o sea, de pronto tal vez, y pongamos los ejemplos en todos los sentidos, si tomas una cerveza, pues vas a poder tomar 2, después 3 y puedes llegar a un nivel muy alto, ¿no? De lo que quieras. Acá hablo de que al final, yo ahorita recuerdo mucho y pones ejemplos como de casa. Recuerdo mucho en algún momento, pues igual desde mis tíos, igual lo mismo, que uno llega y puedes andar tomado y hay veces que eso se celebra o es hasta cómico. A veces hay gente, ¿no? Es aceptado socialmente. Llegas y ¿qué sucede? Hay un factor, yo hablo como experiencia personal de mi abuela. Ella lo que hacía a mis tíos, llegaban bien tomados, ellos no decía nada, llegaban, mi abuelo muy enojado les decía tranquilo. Llegaba y les preparaba un desayuno, los estaba esperando. Los esperaba y mi tío, palabras de mi familia, decían, no tienes idea la pena que me da desayunar con ella. Y nos decían, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Dice, créemelo, dice que no te quedaban ganas de hacer algo así o llegar así o ponerte mal para llegar a la casa, ¿no? O sea, un punto así de respeto hacia la casa y después dice, te traspasa a ti mismo. O sea, porque también cómo te ves, toda esa situación, ¿no? Yo lo veo un poco también en este caso en el consumo. ¿Qué pasa? Como es algo prohibido, realmente no te das cuenta o de pronto los padres no saben, en algunos casos, tú piensas que anda borracho, trae algo, pero no sabes qué pasa. Y como tal no se dan cuenta, pues tú lo sigues haciendo. Y como es algo aceptado socialmente, también te escondes para hacer esa situación. Y vos lo mismo. Cuando pasa ese contexto y estás escondido, realmente no tienes la idea de lo que está sucediendo en el contexto afuera para que puedan ayudarlo. Hasta el caso extremo, donde realmente ya es algo muy amplio y se perdió totalmente la noción de muchas cosas, llegan a los centros, llegan a lugares y no es por, a veces pasan los ejemplos de que a veces por decisión propia y a veces no. En el alcohol, ¿qué sucede? Hay muchas historias donde por decisión propia me voy a Alcohólicos Anónimos, que es un centro que ayuda mucho, o hay otros más, ¿no? Que puede ser. Pero entonces, en este caso yo voy por esa decisión, como acabas de decir. A veces, muchas veces ayuda el hecho que sea aceptado, que sea, yo hablo de esta cuestión legal, para pasar a una cuestión de aceptación social, no tanto para que sigan haciéndolo, sino que eso te restringe, porque al final sabes la situación en la que te encuentras y la posición que tomas como tal, y es una decisión de cada quien. Yo en mi caso como tal, con muchos amigos, pues respetas quien tome, respetas quien está ahí, pero tal vez no lo compartes y eso hasta lo ayudas, pero cuando ves el otro tema, puede pasarse por ese lado, ¿no? Es interesante cómo entra la ética personal aquí. Existe la posibilidad, cuando menos dentro del Centro de Integración Juvenil, o han tenido este tipo de experiencias, del consumo responsable. Digamos, las libertades individuales tienen que transitar a una especie de consumo responsable. Yo asumo la responsabilidad, yo asumo las consecuencias, pero soy consecuente de lo que me va a pasar o de lo que voy a hacer si consumo tal o cual sustancia. Si bebo de más, si fumo de más y contraigo enfisema pulmonar, o si consumo marihuana, por ejemplo. O sea, ¿es posible llegar al consumo responsable dentro de este marco de las libertades individuales? De hecho, eso es parte del proyecto que manejamos específicamente con el alcohol. Tú dices algo muy importante. La sanción o la restricción no es la solución. Totalmente de acuerdo. Mientras restringimos y sancionamos, la gente lo va a hacer ocultándose, que es un fenómeno muy recurrente, y la gente, por ejemplo, a Centros de Integración Juvenil llega entre 5 y 7 años después de haber iniciado el consumo. Y hay un daño muy marcado. Si la gente está concientizada, si le quitamos esa restricción y esa sanción y el etiquetarlo como malo el consumo, tal vez la gente en un periodo corto se dé cuenta que está viendo algún daño y va y solicita la ayuda y hay menos perjuicio a su organismo, pensémoslo así. Con el alcohol hacemos algo similar. La gente normalmente en casa te sanciona, te regaña, te cuestiona, y nosotros cuando llegamos a dar una plática informativa, por decirte algo, el primer prototipo que marcamos es: mi intención no es que dejes de tomar, mi intención es que aprendas a tomar. Cuando el joven se da cuenta que debe de tomar, de acuerdo a estudios científicos, una copa por hora, el varón 4 por ocasión y la mujer 3 por ocasión, y el joven
experimenta ese tipo de fenómeno, se da cuenta que pudo divertirse, que pudo convivir, que estuvo atento y alerta a toda la situación, y eso lo lleva a que las próximas ocasiones tal vez tome esa misma determinación. Si llego, como veníamos haciéndolo ante las instituciones, diciéndote es malo, no tomes, te vas a hacer un vicioso, etcétera, 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 generamos un fenómeno de morbo en el joven que lo lleva a buscar experimentar. Un error que cometíamos antes en salud pública es que llegábamos y te hablábamos de todos los tipos de drogas y yo les decía, es que eso es un menú. Le estás diciendo qué hay, qué no conoce y va a buscar experimentar por la propia naturaleza del ser humano. Entonces, claro que buscamos que el sujeto tome la decisión, que el sujeto pueda decidir libremente si consume o no consume. Ahí el factor importante es solamente que tenga un conocimiento científico, verídico y lógicamente reforzando los beneficios si no lo consumes. Es decir, no te restrinjo que lo consumas. Te digo, esto puede ser algunos daños, pero también estos son los beneficios si no lo consumes. Y ahí permitimos que el joven decida. Cosa que se rompe en la mayoría de las instituciones donde se atiende el consumo de drogas. Son llevados a la fuerza, se coarta su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros una regla es, el sujeto tiene que venir por su propia voluntad. Aun cuando los papás lleguen y estén casi exigiéndonos que lo atendamos, si la persona no quiere entrar a un tratamiento, no podemos obligarlo. Entonces ahí buscamos que él también tenga su libertad de elegir. Entonces, claro que estamos trabajando sobre ello. Aquí el factor importante es nada más informar a la gente con los elementos reales y científicos de cuáles son los pro, cuáles son los contra y que decidan la mejor opción. Esa es nuestra apuesta. ¿Cuál sería quizá la diferencia en el caso de la marihuana? Por ejemplo, es legal el alcohol, buscan que el consumidor lo haga responsablemente. En el caso de la marihuana, ¿cuál sería la diferencia, digámoslo así? O sea, la marihuana vista como también una sustancia nociva, tóxica para el organismo, ¿cuál sería la diferencia, pues, si llegara a legalizarse como es legal el alcohol, a transitar a una especie de libertad individual y de consumo responsable? Tendríamos que tener los argumentos científicos, como están con el consumo de alcohol, de que el organismo tolera 4 copas, por decirlo así. Entonces sabemos que una copa en 1 hora, tu organismo lo va a trabajar, lo va a procesar, lo va a eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está comprobado científicamente. En la marihuana no. Si tuviésemos los elementos y te dijeran, ok, si tú le das 2 fumadas al cigarro de marihuana y no vuelves a fumar en 3 horas, vas a estar atento, alerta, no va a afectarte su capacidad de motricidad, la capacidad de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entraríamos a ese tenor. Más sin embargo, carecemos de ese fundamento científico. Exactamente. Ese fundamento científico podría llegar, es parte del debate, digámoslo así, al legalizarse. Tendría que llegar. Pero yo creo que eso conlleva a legalizarlo. O sea, ¿cuál es? O sea, puede haber un consumo responsable y puede ser consciente, como pasa en el alcohol. Y al final entender que la persona puede decidir por eso. Y si se informa bien y se hace, yo no veo por qué no. Y aquí lo importante que es que están haciendo y que va más allá. Estamos hablando del individuo que la consume, pero la gente que la fabrica de manera, o que la produce, perdón, no fabrica, la produce de una manera pues ilegal, que son campos ilegales y los explotan, también es algo muy importante. Estamos hablando de todo un proceso que hay y que en México está dando mucho y en otros países, que aquí mínimo en México se debe controlar también y respetar, porque al final, digo, por eso es un trabajo ilegal, pero es un trabajo y cada vez ha crecido más. Entonces, desde ahí ya pasas a niveles diferentes. ¿Y qué es eso? Muy importante entender y no hacer que la gente va a buscar nada más en cuanto sea y voy a ir a consumir. No, porque aparte hay una formación detrás, es un contexto más complejo como para decir voy a ir a tomar como loco. Que hay casos, ¿no? Hay casos, pero realmente aprenden como tal. Entonces, eso es muy importante. Como acabo de decir, yo creo que es una clave muy importante, el análisis científico para decir, mira, lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque lo que conlleva atrás, como es de las drogas que más se consumen, sí puede minimizarse, yo digo, puede impactar en algo. No tampoco que se acaben los cárteles, ni mucho menos, ni tampoco la violencia, porque está la cocaína, está la anfetamina, están muchas otras, pero sí es bien importante esa situación que yo creo dio mucho al tono, ¿no? Que va por ahí. Yo creo que, mira, hay puntos que tendremos que buscar trabajar en equipo y acordar. El joven apuesta a legalizar la marihuana cuando un primer punto es buscar el uso médico, ¿sí?
Y el joven piensa que si decimos, ok, la marihuana está legalizada, va a permitirse la investigación, el uso, etcétera. Él piensa que estando en la Alameda Central puede estar fumando marihuana. Él piensa que puede traer no los 5 gramos que están despenalizados, sino 20, 30 gramos, ¿sí? Entonces, es informar adecuadamente. Está desinformada la gente. Otro punto es, si trabajamos en equipo con el gobierno, ellos buscan la despenalización de algunas, de hecho está establecido, ¿sí? Te ponen 0.5 gramos de cocaína. Entonces, si yo te detengo, checa la incongruencia, si te detengo con más de 0.5 gramos de cocaína, te voy a invitar a un tratamiento. Hasta la tercera o cuarta vez te voy a obligar a acudir, ¿sí? Tú como adolescente vas por la calle y sabes que la policía está en tal lugar y te va a detener, lo evito para que no caiga en la segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Otro error muy grave es que ¿quién va a poder detectar que es más de 0.5 gramos? Entonces la policía tendría que traer una báscula especializada, no lo va a poder. Entonces son incongruencias que tendríamos que pulir. No es tanto que sea bueno, que sea malo, sino ver cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene en todas las vertientes? Mi postura es en cuanto a salud y buscar que la salud sea cuidada. Si se puede cuidar a través de la no legalización de la marihuana, vamos a seguir en ese tenor. Si logramos entender que hay otras opciones viables para buscar reducir el riesgo, que es el caso que pasa con la heroína. La heroína, si vemos en el norte, ya no están buscando suprimir el consumo de heroína, sino buscan reducir el riesgo. Entonces, en lugar de que estés en un picadero, te invitamos a una clínica, te damos una jeringa esterilizada, vemos que te inyectes aquí y tiramos la jeringa, reducimos el riesgo de VIH. Tu problema de adicción ya no lo estoy trabajando como tal porque ya se salió de las manos. Entonces, caeríamos tal vez en ese fenómeno si no tenemos un adecuado manejo de todo esto. Por eso nuestra postura. Científicamente, informemos, que la gente decida de forma personal si lo consume o no lo consume. Interesante los puntos de vista. Quizá para terminar me gustaría conocer su postura también en algo que también apunta Buscaglia. Buscaglia dice, no puede haber en el mundo países prohibicionistas al lado de quienes sí regulan el consumo. Es interesante también esa postura, ¿no? Decimos, en California es legal, en México no. En México nos estamos matando a balazos, mientras en California es legal consumir, distribuir y producir marihuana. ¿Qué postura asumen respecto a este razonamiento interesantísimo? No sé, por ejemplo. Mira, ahí es importante el darnos cuenta de cómo el riesgo va a estar a un lado. Aquí sí se permite, acá no se permite. Entonces, si tengo a un lado un lugar donde sí se permite, mi opción puede ser acudir a aquellos lugares, consumo, me regreso, hago ese tipo de juegos, ¿no? Tendríamos que buscar llegar a un acuerdo y decir, ok, tú ya la legalizaste. ¿Cuáles son tus argumentos para legalizarla? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo podemos buscar precisamente atender esa problemática que se está disparando? Porque algo que no se ha visto hasta ahorita es cómo se va a disparar la necesidad de atención. Y eso tendríamos que revisarlo. Si ellos nos muestran y dan resultados en cuanto a la atención, en cuanto al cuidado, y se comprueba que la legalización permitió reducir el consumo, permitió mejorar la calidad de vida de los sujetos, permitió mejorar la economía, reduce la inseguridad, tal vez podamos pensar en debatir otra vez y revisar nuestra postura. Sin embargo, yo creo que eso es muy difícil de poder lograrlo. Te digo rápidamente, en México no estamos preparados para trabajar salud pública. En adicciones solamente existimos 2 instituciones calificadas. No hay personal. Pensemos si se dispara por esa permisividad, lógicamente tendríamos que invertir mucho más recurso. Entonces, sí tendríamos que estar dialogando, buscando acuerdos en común con quien sí lo está permitiendo, lo está legalizando, y ver una postura que sea más en beneficio de la población, no en beneficio de una institución o de un grupo. Si eso permite que lleguemos a un acuerdo con quien lo está legalizando, ok, mejoremos la postura, pero hasta que podamos encontrar que se dé una tonalidad adecuada, ¿no? Eso también nos hace repensar otra vez, yo insisto, en la función del Estado. O sea, repensar qué está haciendo el Estado, en qué está invirtiendo el Estado. Está invirtiendo en armas, está invirtiendo en el combate y no está invirtiendo en salud.
Eso también es básico. O sea, a lo mejor decimos, no podemos hacerlo porque el Estado es deficiente. Sí, tenemos que pensar en que podemos hacerlo, pero podemos hacerlo, yo creo así, pensando en repensar al Estado regulador, repensar al Estado que procura que los mercados no sean los que regulen la economía, por ejemplo, que los mercados no sean los que manden, que sean los mandamases, pues aquí, sea el mercado ilegal o sea el mercado legal. El Estado, repensar la situación del Estado. El Estado también pensando que en Estados Unidos no es legal en ciertos estados y aquí sí. Entonces, aquí no es legal, perdón, y allá sí. Entonces, es repensar la posición del Estado, ¿no? El Estado pensarlo así. Por eso nuestra postura. Nuestra postura es reforzar políticas públicas y establecer políticas públicas que permitan atender la situación. Si cuentas con más especialistas en la atención de adicciones, obviamente vas a impactar en mayor población y vas a reducir este fenómeno, pero no hay especialistas. Tendríamos que buscar encontrar un punto focal donde gobierno estatal, federal y municipal, población, universidades, etcétera, generemos esa vertiente. Los únicos que estamos promoviendo eso somos nosotros, Centro de Integración Juvenil. Por darte un dato, llevamos 3 diplomados en Zacatecas donde buscamos generar especialistas, porque sabemos que el fenómeno no se va a acabar, pero si contamos con mayores personas capacitadas, vamos a sensibilizar a la mayor población y esto nos permite reducir la apertura de muchos centros que lucran con esta enfermedad. Y que, como dicen, no son especialistas, ¿no? Y algo muy importante, yo creo que eso, aparte, yo creo que es donde empata. Para mí eso conlleva que es importante también esta legalización con todas esas limitantes que debe tener con toda esa situación, porque acaba de decirlo muy importante aquí el director del centro, realmente el señor Pedro, no hay análisis profundo sobre esto, porque no hay especialistas. Entonces desde ahí permite, o sea, es decir, es urgente, en este caso, abrir esta situación para que generar especialistas, porque como es ilegal, pues cómo abrir una carrera o una especialidad en algo que es ilegal. O sea, al final eso es algo interesante en el sentido que son las paradojas que hay y que es muy importante en ese sentido tenerlo muy presente y que para mí eso refuerza en un punto también con todos esos pues acotamientos que debe tener el permitir en ese sentido realizar esto para que crezcan también sus centros, para que crezcan en ese sentido el análisis de esa situación, para que sea de una manera mucho más abierta y un debate mucho más abierto. Porque si no estamos hablando, como dice de pronto, sin a veces ciertas bases que son básicas en esta situación. ¿Por qué? Porque es algo que es todo en las sombras e ilegal, ¿no? Entonces, no, yo creo que es parte, yo creo que esas paradojas que se generan, ¿no? Bueno, pues interesantísimos los puntos de vista de ambos y bueno, pues es un tema que parece inagotable porque podemos seguir platicando de esto, pero bueno, nos gustaría, si nos regala la oportunidad, en otra ocasión volver a platicar con usted. Seguramente más adelante en este tema surgirán nuevas vertientes y habrá que abordarlas. Pero entonces, por esta ocasión les agradecemos muchísimo su participación y pues bueno, nos despedimos. Esperamos verlos en la próxima emisión de Acentos. Muchas gracias y hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.